Que el Señor te bendiga. Bienvenido, bienvenida a nuestro tiempo especial desde el Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar viéndonos a través de la cuenta oficial del Ministerio Impacto Cristiano IEC. Muchas gracias. Si este mensaje bendice tu vida, te quiero invitar a que lo puedas compartir con todos tus amigos. Estamos en este tiempo de Pentecostés, donde de alguna manera, respecto a lo que leemos en el Nuevo Testamento, 50 días después de las Pascuas, después que Jesús ascendió a los cielos, resucitó, 50 días después, viene el Espíritu Santo a, de alguna manera, ser Dios, porque es Dios, pero aquí en la tierra con nosotros, ¿sí? Jesús no está acá. Dice la palabra que Jesús está a la diestra del Padre. Y si está a la diestra del Padre es porque el Padre tampoco está en este plano. Quien está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Pero no vamos a entrar en el tema de la Trinidad y todo eso porque es bastante complejo en otro momento. Yo quiero, en alusión a esto y en honor al Espíritu Santo, estar compartiendo un mensaje que tiene que ver con esto. Obviamente ya saben a estas alturas, y quienes nos siguen ya en varios mensajes saben que soy bastante fan de las películas. No voy a usar un ejemplo de película, quédense tranquilo, otra vez película, otra vez sopa. Pero hay algo que a mí personalmente, cuando tengo la oportunidad de ver una película, una serie o algo en la televisión y está en otro idioma, de por sí si está en otro idioma ya me saca bastante de las casillas, pero algo que me saca también bastante es el tema de los subtítulos, ¿sí? Los subtítulos en realidad están para ayudarnos para poder entender esa película o esa serie que está en otro idioma, si está en inglés, en árabe, en qué sé yo, en qué otro idioma, está para traducirnos ese otro idioma que no conocemos al nuestro. Ahora, aunque los subtítulos parecen ayudarnos, nunca traducen al 100% lo que se escucha en el original, ¿sí? Nunca se traduce al 100%. Es difícil traducir al máximo todo lo que se dice, porque si uno traduce palabra por palabra, vamos a entender algo como zapallo, correr, arriba, abajo, o sea, palabras sin sentido que no se conectan. Por eso, quienes se encargan de poner subtítulos tienen que traducir un aproximado. Lo mismo pasa con la Biblia, por ejemplo. Los idiomas originales son hebreo, griego, arameo. No se puede traducir palabra por palabra, porque a veces hay una palabra que significa muchas cosas. Para quienes por ahí conocen el alemán también, el inglés, hay palabras que a veces no se pueden traducir exactamente porque depende del contexto cambian. Otro de los problemas de los subtítulos es que no nos permiten ver en detalle o los detalles importantes de la película. A mí me pasa que, como soy bastante lento para leer, o miro la película o leo. No puedo las dos cosas. O porque soy hombre, capaz la mujer tiene mayor facilidad con eso, no sé, pero a mí me cuesta un montón. Y si yo estoy viendo los subtítulos, hay detalles de la película que yo me pierdo. Entiendo de qué se trata la película a grandes rasgos, pero hay detalles cinematográficos y visuales que me los pierdo porque mi enfoque está en otra parte de la pantalla, por así decirlo. O incluso hay que ver varias veces la película para entenderla en su totalidad. No sé si les pasó que volvieron a verla y descubrieron algo nuevo que no lo habían visto antes. Muchas veces esto pasa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas como cristianos? Los subtítulos, la película y con el Espíritu Santo también. No hay mucha coherencia. Yo le puse este mensaje como título: Cristianos sin subtítulos. Cristianos sin subtítulos. Quiero que se grabe este título. Y lo puse esto porque como cristianos a veces nosotros tenemos ese problema, ¿no? Conocemos la película, conocemos el Evangelio, ¿sí? Hemos tenido un encuentro con Dios, conocemos a Dios, conocemos su palabra, pero no lo compartimos en un idioma que la gente lo pueda entender. No lo compartimos de tal manera que la gente pueda comprender lo que nosotros estamos viviendo. Y probablemente la película que conocemos, el Evangelio que conocemos, es maravilloso, pero porque no lo sabemos comunicar y porque andamos con subtítulos, la gente tampoco logra comprenderlo al 100%. Solo brindamos como subtítulos que pueden confundir a la gente. Ahora, la pregunta es,
¿cómo nosotros podemos hablar el mismo idioma de la gente? Todos nos entendemos acá, en Misiones, en Aristóbulo del Valle hablamos castellano, ¿sí? Podemos entendernos, pero los evangélicos nos destacamos por tener un idioma paralelo al idioma que todos conocen, ¿sí? Porque usamos palabras que la gente no entiende, usamos términos que la gente no entiende, damos por sentado que la gente comprende muchas cosas que nosotros las manejamos con naturalidad, pero la gente no las entiende. La pregunta es, ¿cuándo nosotros podemos hablar el mismo idioma con la gente? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos de su Espíritu, podemos hablar un idioma y adaptar el Evangelio a la gente. Yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 2. Yo lo tengo en la versión Reina Valera contemporánea, es muy similar a la Reina Valera. Vamos a compartir los versículos que justamente hablan sobre esta venida del Espíritu Santo y lo que esto genera. Dice en el versículo 1 de Hechos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. En la versión Reina Valera dice unánimes juntos, en un mismo sentir. La iglesia estaba unánime. Algo que quiero parar acá, hacer un stop y decir lo siguiente es que la iglesia que está unánime junta, ¿sí?, crea el escenario perfecto para que el Espíritu Santo realice su tarea transformadora en la sociedad. Porque en el reino de Dios no existen llaneros solitarios. No existen personas que puedan andar solos por la vida y haciendo cosas en el Espíritu. Y fíjense que todo el tiempo la Biblia está hablando de que cuando la gente se une en un mismo sentir, su presencia se mueve. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3, no uno, con 2 o 3 que se pongan de acuerdo, yo ya estoy ahí. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando los discípulos estaban unánimes juntos, el Espíritu Santo no vino por separado con Pedro, por separado con, qué sé yo, Felipe, por separado con este, con el otro. Unánimes juntos, en un mismo sentir, es ahí donde el Espíritu Santo descendió. Y cuando nosotros como iglesia nos ponemos de acuerdo, por ejemplo en esta noche, nos ponemos de acuerdo y estamos juntos en un mismo sentir, creamos el escenario perfecto para que el Espíritu Santo empiece a generar un avivamiento, una transformación, sanidad, restauración. No con llaneros solitarios, sino con gente que se pone de acuerdo en el mismo sentir. Pero continúan los versículos, dice versículo 2: de repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo los llevaba a expresarse. Yo me imagino esa situación, y hablando de película habrá sido muy impactante. Yo desearía que el Espíritu Santo haga nuevamente eso, que venga con un viento recio, abra la puerta por allá atrás, por todos lados, y de pronto que se apaguen las luces, me lo imagino así, ¿no? Y que empiece sobre la cabeza de cada uno como una llama de fuego. Más de uno andaría buscando un balde para apagar eso. Qué impresionante esa situación. Pero algo que es más interesante todavía es lo que viene a continuación y que tiene que ver puntualmente con el mensaje. Cuando dice en el versículo 4, todos comenzaron a hablar otras lenguas, no se refiere a que empezaron a hablar lenguas celestiales. Ninguno empezó a decir: Rita, salta la baranda, corta la rama seca, rica la masita, y empezaron a hablar en lenguas. No, nadie empezó a hablar en lenguas de eso que nosotros por ahí comúnmente conocemos como hablar en lenguas. Dice que cada uno empezó a hablar en lenguas para que las personas que estaban afuera los entiendan, ¿sí? Eran idiomas que naturalmente ellos no hablaban. Imagínense, estamos en este lugar y de pronto viene el Espíritu Santo con esa situación, con ese momento trascendental, y yo empiezo a hablar inglés, otro empieza a hablar en, qué sé yo, tailandés, en chino, mandarín, en japonés, en alemán. Idiomas que nosotros anteriormente nunca los habíamos hablado,
Pero el Espíritu Santo dice, según el Espíritu Santo los llevaba a expresarse. Él los llevaba. Versículo 5 dice lo siguiente: en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, imagínense que lo escucharon por todos lados ese estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en sus propias lenguas. Estaban atónitos, maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Acaso no son argentinos todos estos? Y ahora están hablando en chino, mandarín, en japonés, en alemán. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna, en nuestra lengua natal, de donde venimos? Y versículo 9 dice: aquí hay. Y empieza a dar una lista de lenguas que habían ahí: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África que están más allá de Cirene, romanos, cretenses, árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me ponía a pensar, ¿cuáles son las lenguas a las cuales nosotros a veces no le podemos traducir la palabra? ¿Cuáles son esas lenguas en nuestro tiempo? Esas lenguas podrían ser los niños, cuando no sabemos hablar en su mismo idioma y transmitirle el mensaje en su mismo idioma. Los adolescentes y jóvenes, cuánta necesidad hay de que el mensaje podamos adaptarlo a los jóvenes y adolescentes de tal manera que lo entiendan respecto a su contexto. A los matrimonios, a niños que perdieron a sus padres o padres que perdieron a sus hijos, porque una persona que perdió un ser querido ya no ve las cosas de una misma manera, ya habla otro idioma. Hay de cosas que uno ya no le puede hablar y de otras que sí le tiene que hablar. Ancianos, gente de la tercera edad, gente con adicciones, ateos, empresarios, gente que sufrió abuso, justamente como estábamos hablando hoy, desempleados, enfermos, gente con enfermedades terminales o con circunstancias difíciles, gente que se accidentó. La vida te va llevando a cambiar tu manera de hablar y ver las cosas, ¿o no? Las circunstancias nos llevan a vivir las cosas de una manera diferente. Y acá está el problema con nosotros los cristianos, que muchas veces nosotros queremos compartir el mensaje, pero no logramos hacerlo de manera eficiente porque no estamos hablando el idioma que la gente necesita escuchar. Porque nos hemos enfrascado en una especie de comunidad. No sé si han escuchado hablar de la comunidad Amish. La comunidad Amish es una comunidad, podría decir, evangélica, pero que se han quedado como en el tiempo. Ellos son comunidades cerradas que no utilizan motores, no utilizan luz eléctrica, no utilizan nada que haya traído estas nuevas generaciones, ni internet ni nada. Ellos viven como a la antigua, ¿sí? Se visten como a la antigua, con sombreros, he visto fotos, ¿no? Con sombrero de paja, con vestidos. Es como que del momento que se conformó la comunidad, en ese tiempo se quedaron y ahí continúan. No dejan entrar y salir a nadie. Son ellos y nada más que ellos. Ahora pienso que nosotros a veces somos como esas comunidades cerradas, porque de pronto a la gente le decimos: si querés formar parte de esto, vos tenés que cambiar esto. Si vos querés formar parte de esta comunidad, tu vida tiene que ser transformada y cambiada. En vez de decirle: vení, y en el proceso el Espíritu Santo va a sanar tu corazón. ¿Vieron cómo cambia la ecuación? Yo hoy pensaba, y es una mea culpa también a nosotros, ¿no? Yo soy muy crítico de lo que escucho en la radio siempre, muy crítico. Muchas de las cosas veo, por ejemplo, escucho, ¿no? Las radios, principalmente las radios evangélicas, que en la intención está compartir el evangelio y que la gente escuche un mensaje diferente. Pero mucha gente me ha dicho: yo cuando escucho que están hablando de Dios en la radio ya cambio, porque no entiendo nada. Porque lo que nosotros vivimos en esta comunidad cerrada lo llevamos a los medios, pensando que de esa manera la gente va a entenderlo, y no lo entiende.
porque nos hemos cerrado y no permitimos que el Espíritu Santo sea quien a través de nosotros hable a los corazones. Y a cada uno de nosotros Dios nos ha puesto un idioma. Todos nosotros no estamos llamados a los chicos con problemas de adicciones, no estamos llamados todos a trabajar con niños, ni todos a trabajar con ancianos, pero cada uno de nosotros tiene en el corazón una carga especial por una etnia, en nuestra misma etnia, por una cultura, en nuestra misma cultura. Hay un pastor muy conocido a nivel nacional que se llama Ale Gómez. Ale Gómez, él está en Buenos Aires y a él le llaman el pastor de las tribus urbanas. No sé si se acuerdan, hace unos años atrás había surgido el tema de las tribus urbanas entre los jóvenes. Estaban los emos, los floggers y diferentes tribus urbanas. Literalmente eran tribus, tenían sus reglas, sus leyes. Y este pastor se empezó a meter en esas tribus, a hacer como eran ellos, para que ellos empiecen a conocer este mensaje de Jesús. Y fue tanto el impacto que empezó a llegar a tantos jóvenes, que ya su iglesia era una iglesia de floggers, emos y una cantidad de chicos que algunos se vestían todos de negro, otros súper colorinchi con los pelos todos parados y de colores y así un flequillo, que eran los floggers en ese tiempo. Eran totalmente diferentes, pero él logró comprender que el Espíritu Santo había puesto en él un idioma para llegar a ese grupo. Y yo pensaba lo siguiente, en el versículo 11 dice: y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Y hay un ejemplo, un cuento, podríamos decirlo, que lo leí hoy y me gustó mucho. Dice que fue una mujer a un restaurante a almorzar. Viene el mozo y dice: ¿qué le puedo servir? Le da la carta, la mujer empieza a ver y le pregunta al mozo cuál era el menú del día. Le dice que había sopa, una sopa gourmet con mondongo, para los que querían locro con mondongo. Una sopa especial, ¿no? Entonces una sugerencia de la casa. Bueno, lo acepta. A los 15 minutos viene el mozo, trae la sopa, unos pancitos caseros, una mesa muy preparada. Se va el mozo. Pero de pronto el mozo, pasando por ahí, ve que la señora le hace seña y le pide que venga. Y el mozo se acerca: sí, señora, ¿qué necesita? Quiero que pruebes mi sopa, le dice. Y el mozo quedó como atónito, ¿no? ¿Por qué querés que pruebe tu sopa? Le dice: señora, está fea la sopa, se la cambio, no hay problema, ya voy. No, probá mi sopa, le dice. Entonces el mozo empezó a pensar, ¿no? Porque pocas veces le había pasado eso, que un comensal le pide que pruebe su comida, ¿no? Entonces le dice: está fría, si quiere yo se la llevo, se la caliento, no hay problema. No, probá mi sopa. Y la mujer seguía insistiendo. Entonces este mozo, ya preocupado, le dice: pero señora, probá mi sopa. Y ya medio enojada la señora. Entonces el mozo se sienta a la mesa con ella, arrastra el platito y cuando va a probar la sopa se da cuenta que no había una cuchara. Entonces, antes que el mozo le responda, la mujer le dice: ¿lo ve? ¿Falta la cuchara? Eso es lo que pasa con la sopa. Yo la quiero probar, pero no tengo la cuchara. Y me hacía pensar algo esta historia, quizás un tanto humorística, de que el problema no está en que la gente no quiere aceptar el Evangelio. A veces la gente no acepta el Evangelio no porque no lo deseen, sino porque no lo entienden. Dice en este último versículo: estábamos maravillados de lo que compartían de la palabra de Dios. La gente empezó a sorprenderse cuando los discípulos estaban hablando en el mismo idioma. La gente se sorprendía, se maravillaba de la palabra de Dios. Decía: wow, esa sopa es la que yo quiero, ese menú es el que yo quiero. Imagínense si los discípulos salían ahí afuera a hablar en su propio idioma, en el idioma que siempre conocían. La gente no los iba a entender, no los iba a entender. Y lo maravilloso es que ese día que los discípulos salieron, 3.000 personas
Escucharon en su propio idioma el mensaje, lo entendieron, lo abrazaron y empezaron a esparcir la iglesia por todas las naciones. Porque el árabe volvió a su lugar, porque, cada uno de ellos empezó a volver a su tierra y a compartir de este manjar que habían probado. Y lo triste es que hay mucha gente, estoy seguro que la gente, si llegara a conocer lo que nosotros conocemos, verdaderamente se sorprendería, porque si vos estás hoy acá es porque en algún momento lo probaste. Quizás te llevó más tiempo, menos tiempo, cada uno tiene su proceso, pero lo has probado. Es por eso que en Romanos vemos, en capítulo 12, versículo 15, dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. En otros versículos, en 1 Corintios 9, versículo 20 al 22, dice algo maravilloso. Dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no son judíos, es decir, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Versículo 22. Cuando estoy con los débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo constantemente estaba diciendo esto: yo soy judío con los judíos, gentil con los gentiles. ¿Y qué falta nos hace como cristianos trabajar esto de la empatía? El ponernos en el lugar del otro para que el otro entienda este mensaje. Pero nada de esto ocurre si no somos llenos del Espíritu Santo, porque por nuestras propias fuerzas y estrategias el mensaje no va a ningún lado. El mensaje va cuando el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros nos impulsa y nos lleva a determinados lugares. Por eso, si en tu corazón estás sintiendo la carga de empezar a hablar en el idioma de los niños y acompañar a los niños, metete en ese lugar. Si el Señor te está moviendo el corazón a trabajar con empresarios, si está moviendo a trabajar con hombres, con mujeres, con chicos con problemas de adicción a las drogas, al alcohol, a la pornografía, si el Señor te está moviendo el corazón a hablar en el mismo idioma que habla, por ejemplo, en este tiempo está tan de moda una feminista, o un chico que está peleando con la homosexualidad, con un transexual. ¿Qué idioma el Señor puso en tu corazón para que hables en este tiempo? Una iglesia que transforma la sociedad es aquella que sabe cómo hablar y qué decir en los momentos indicados, en los momentos correspondientes. Pero eso pasa cuando nuestras vidas son llenas del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra viene por Él. Por eso quiero animarlos en este tiempo a que ya no seamos cristianos con subtítulos, que la gente trate de entender lo que queremos decir, sino que podamos contextualizar el Evangelio a lo que la gente está necesitando. Que nuestro Evangelio quizás no tenga que ser con palabras, quizás tiene que ser con acciones. Algo que hablábamos con Ailén hoy y que ella me lo recordaba es que cuando los discípulos estaban con Jesús, había una multitud, una cantidad de gente que lo estaba siguiendo. Jesús le dice: denles de comer. Y ahí se arma un despelote entre los discípulos porque no tenían comida para todos, y donde viene el milagro. Pero Jesús le dice: denles de comer. Quizás para que puedan escuchar el mensaje, primero tenemos que cubrir las necesidades básicas. Quizás al niño que fue abusado, tenemos que decirle: no fue tu culpa, yo te abrazo, no estás solo en esto que te pasó. Quizás al ateo, a esa persona que declara públicamente que no cree en Dios, quizás necesitamos mostrarle a Dios con nuestra vida y no hablar tanto. Porque quizás por la incongruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones, los ateos se hacen más ateos todavía. Y dice: ¿cómo puedo creer en un Dios si veo tu vida y no veo reflejado nada diferente?
Hay una etnia, hay un pueblo que está a tu alcance. Quizás es tu familia, tu barrio, tus amigos, tu colegio. ¿Qué idioma estás hablando? ¿Estás hablando el que ellos necesitan o estás siendo un cristiano con subtítulos? Que lleva a la gente a veces a confundirse y ni siquiera entender en profundidad el mensaje. Y a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta de YouTube, animarles, así como le animo a toda esta hermosa familia de la fe, animarles a ustedes también, que forman parte de nuestra familia, a que ya no andemos con subtítulos, que el mensaje que compartamos sea un mensaje claro, con el poder del Espíritu Santo. Es por eso que en este tiempo esta tiene que ser tu oración. Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi vida, mis pensamientos, para que de esa manera yo pueda hablar el idioma que la gente está necesitando escuchar. Es mi deseo que Dios te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.